Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Teníamos sin concluir el punto 1435. Estamos en un apartado que tiene como título diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Dentro del sacramento de la penitencia, os recuerdo, os pongo en contexto, de que además del sacramento mismo, también hay ejercicios concretos, formas concretas de ejercitar la penitencia para lograr la conversión. La conversión no solo se logra por el medio sacramental, sino que el medio sacramental puede y debe de ser complementado por signos de ejercicios concretos, formas concretas para ejercitar la penitencia. Y por ejemplo, en este punto 1435 se nos dice que la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante los gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual. Hasta ya habíamos llegado en el comentario y nos faltaban algunos puntos más. Dice, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia. Bueno, fijémonos en esto último, dice, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia. Porque claro, hay una diferencia, ¿no? La diferencia está que estos otros caminos que también se nos sugerían son caminos que uno mismo debe de ejercitar. Por ejemplo, el hacer el ayuno, la limosna, etcétera. Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo, pero uno lleva la iniciativa de esa acción, de esa obra de penitencia. Sin embargo, en tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, dice es el camino más seguro. ¿Por qué dice que es el más seguro? Porque eso no se te ha dado elegirlo, se te ha dado aceptarlo. Y es más seguro aquello en lo que tú no tienes la iniciativa, sino que la iniciativa es divina y tú en tu vida lo que toca es el pronunciar lo acepto. Es el camino más seguro. Es el camino más seguro, aquello en lo que el hombre debe de participar de esa providencia divina, pronunciando lo acepto. El texto que se nos ofrece es Lucas 9, versículo 23. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras de Jesús, contundentes, ¿no? Hay que decir que Jesús llevó a cabo su obra de redención en todos, como hemos dicho más de una vez en este programa, en todos y en cada uno de los momentos de su vida, pero especialmente fue en la cruz, cuando Él fue llevado, cuando Él fue conducido, cuando fue puesto en manos de quienes le perseguían, cuando Él le tocó aceptar su cruz, no ya ser Él el que predicase o ser Él el que sanase a los enfermos. No, cuando Jesús le tocó aceptar la cruz, fue el momento máximo, el momento más eficaz de la redención. También para nosotros el instrumento más eficaz de conversión, la penitencia más eficaz es esta, es el momento de la aceptación de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, lo primero, la aceptación de los sufrimientos, dice, es la penitencia más perfecta. Acordémonos de ese pasaje del Evangelio que es conmovedor del buen ladrón. Aquel hombre que entiende que en ese momento está viviendo un momento de gracia en su vida. Entiende que no es momento de rebelarse, sino que es momento de aceptar la situación
mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido, pero este hombre qué mal ha hecho. El buen ladrón pronuncia una palabra de aceptación de la cruz en ese momento en su vida. Fijémonos bien que muy pocas personas tienen la humildad suficiente para hacer esa confesión del buen ladrón. Yo me he encontrado muy pocas personas que pronuncien en su vida ese decir, bueno, pues yo lo que padezco, bueno, pues yo me lo he merecido. Bueno, la verdad es que esa confesión del buen ladrón yo creo que no la hemos escuchado poquísimas veces en la vida. Y maticemos bien esto que queremos decir, porque no se trata de entender el sufrimiento concreto de nuestra vida, es una especie de, cuando el buen ladrón dice, lo que yo padezco lo he merecido, me lo he ganado a pulso, ¿no? No se trata de entender el dolor como una especie de pago por mi pecado. Eso el mismo Jesús lo rechaza en los evangelios, ¿no? Cuando él da a entender, ¿y qué pensáis? ¿Que este hombre ha nacido ciego por sus pecados o por los pecados de su padre? Eso Jesús en repetidas ocasiones en el evangelio rechaza tal interpretación, la interpretación de que el sufrimiento en la vida sea una especie de consecuencia o venganza divina de los pecados concretos de nuestra vida. Es cierto que la Sagrada Escritura afirma que el pecado, el sufrimiento, se ha introducido globalmente como consecuencia del pecado, pero al mismo tiempo afirma que no se puede hacer una especie de silogismo de que esto que estoy sufriendo yo es una especie de consecuencia de pecados concretos que he cometido, una especie de venganza divina por pecados concretos que he hecho. Eso es rechazado. De hecho, en el libro de Job, pues eso se ve bien claro. Hay unos amigos de Job que le dicen, esto que estás padeciendo, seguro que será porque has hecho algo habrás hecho, piénsalo a ver, porque si no, no estarías sufriendo esto. Esa tesis es rechazada en la Sagrada Escritura. Poco a poco la Sagrada Escritura se da cuenta que no puede haber una especie de explicación del dolor y del sufrimiento como un pago, una consecuencia, una especie de venganza, de algo concreto que uno ha hecho. ¿Qué habré hecho yo? Decimos nosotros a veces, ¿no? ¿Qué habré hecho yo para que Dios me pida o me castigue así? Esa es una reflexión que hay que rechazarla de nuestra mente. No es esa la forma de entender el misterio del dolor y sufrimiento de la Sagrada Escritura. Sí es verdad que el sufrimiento globalmente pues, se ha introducido en la humanidad como consecuencia del pecado, pero no es cierto que cada sufrimiento concreto pueda ser directamente entendido como un castigo de nuestro pecado. Bueno, pues si esto es así, eso no quiere decir que en la providencia divina los sufrimientos que estamos padeciendo no tengan sentido. Todo sufrimiento en nuestra vida tiene un sentido en la medida que es aceptado, es asumido y es unido a la cruz redentora de Jesucristo. Cuando Jesús dice, el que quiera seguirme detrás mío, que tome su cruz, lo bonito es que le llama cruz. Lo bonito es que le llama cruz, es decir, que mi sufrimiento, desde el momento en que es aceptado y unido a la cruz de Cristo, es cruz también, es cruz salvadora, es cruz redentora. En ese sentido, por supuesto que podemos decir que todos los sufrimientos de nuestra vida forman parte de la voluntad de Dios. En ese sentido, no en el sentido de que Dios me haya enviado esto como castigo de esto, de lo otro, no, pero sí en el sentido de que Dios quiere que en su providencia todas las situaciones concretas de mi vida sean aceptadas, asumidas y unidas a la cruz de Cristo. En ese sentido sí podemos y debemos de decir que nada se escapa, nada de lo que nos ocurre se escapa a la providencia de Dios, a la voluntad salvífica de Dios. Y eso forma parte de mi cruz concreta. Bien, la aceptación de los sufrimientos, eso es por tanto la forma principal de nuestra conversión, es el ejercicio más perfecto de la penitencia, la aceptación. Fijaros bien que
que uno podría caer en el error práctico de decir, a mí me gustaría hacer penitencia, pero ser yo el que la eligiese, ser yo el que la dosificase. Bueno, eso sería más cómodo, ¿sabéis? ¿No? El que uno diga, bueno, pues eso entro en Cuaresma y a ver si hago determinada penitencia. Bueno, y hago un poquito ahora ya voy a descansar un poco, hago la otra. Claro, a nosotros nos gusta siempre llevar el timón. Ser yo el que elija qué tipo de penitencia, elijo el cuándo, el cómo, las formas. Pero claro, la obra de santificación más perfecta es cuando no soy yo el que llevo el timón, sino cuando es el Señor mismo el que lleva el timón de esa obra de penitencia en mi vida. Y a mí me toca aceptar, me toca confiar, confío y acepto. Confío y acepto. Bueno, pues hay un relato, un pequeño cuento, que quizás hayáis escuchado en Radio María, un cuento con mucha amiga sobre esto de que la cruz pues sea la que yo quería o no la que yo no quería, hecha a mi medida, a medida del otro, etcétera. Un pequeño relato, un cuento, que voy a compartir con vosotros. Dice que había un hombre pues que se quejaba de su cruz, ¿no? Se quejaba de ella y estaba siempre diciendo, es que si fuese un poco más corta de aquí, es que me hace daño en el hombro, es que esa cruz a mí me gustaría que no me rozase tanto aquí. Y estaba siempre quejándose al Señor. Y decía, yo acepto la cruz, pero es que me gustaría que fuese un poco distinta, ¿no? Menos áspera en esto, lo otro, tal, lo cual. Es que yo veo que otros tienen unas cruces más llevaderas, pero es que la mía es la peor. La mía es esto. ¿No? Bueno, el caso es que dice que el Señor le pasa a una gran sala en la que había multitud de cruces, ¿no? Y le dijo, venga, pues déjala aquí y elige tú cualquier otra. El hombre deja allí su cruz y empieza allí a elegir entre aquella multitud de cruces, ¿no?, que había allí. Coge una y dice, esta pesa mucho. Coge otra y, esta, el caso es que es larguísima, parece que se clava en el suelo. Coge otra más y a cada uno le iba buscando una pega. Esto por aquí, esto por allá, y pasan horas y horas y horas y horas y horas, ¿no? Y al final coge una y dice, después de dar vueltas y vueltas, coge una y dice, bueno, pues parece que esta sí, oye, mira, esta sí que parece que es la que puedo llevar, ¿no? Bueno, va a salir de allí y resulta pues, que el Señor le dice, pues mira, esa que finalmente has elegido es la tuya, la que al principio habías dejado por buscar otra más. Ese pequeño cuento, lo que viene a decir es que es absurdo que estemos comparando cruces. Yo quiero otra cruz distinta, la del otro es más dura que la mía. El caso es que tenemos que hacer un acto de fe, un acto de confianza de que el Señor a cada uno le da la gracia para lo suyo, le da la gracia para su momento, para su circunstancia. El Señor se adecúa también a nosotros y a nuestra circunstancia concreta. No estemos nunca envidiando la cruz de los demás, porque es más llevadera que la mía. No. Yo, como sacerdote, puedo decir que he visto a personas llevar con una entereza increíble cruces que objetivamente hablando parecen muy pesadas. Y he visto a personas pues rebelarse frente a cruces que parecen exteriormente, objetivamente hablando, parecen cruces mucho más llevaderas, ¿no? El asunto está en no cómo es la cruz de grande o de pequeña. El aspecto está en el grado de unión interior pues con ese corazón redentor, con el corazón de Cristo. La clave está en pronunciar, lo acepto y lo ofrezco. Lo acepto porque confío en que nada de lo que ocurre en mi vida pues es ajeno a la voluntad salvífica de Dios, y lo ofrezco, me uno con el sacrificio de Cristo. Es decir, la aceptación de los sufrimientos no es meramente pasiva, ojo, no es meramente pasiva. Es también activa porque Dios ha querido
que colaboremos con nuestro ofrecimiento. ¿No? Con nuestro ofrecimiento. No es lo mismo decir me resigno que lo acepto. Ya sabemos que la palabra resignación es también una palabra cristiana, y que ha sido pronunciada en la tradición de la Iglesia, pues en un contexto cristiano. Pero se trata de que nosotros no entendamos la resignación pues, en un sentido de decir, bueno, pues no, como no tienes nada que hacer, trágala, es decir, no tienes opción. Total, digas sí o digas no, vas a tener que llevar la misma cruz. No, o sea, ese es un concepto imperfecto de resignación, como podéis entender, ¿no? Se trata de decir, lo acepto, la aceptación, el hágase en mí según tu voluntad, el pronunciar el hágase. Ese hágase que cada uno de nosotros tiene que pronunciar, es necesario también para la redención. Dios ha querido que nuestro hágase forme parte también del hágase de Jesucristo, del hágase de María, y esos hágases de Cristo y de María están incompletos mientras que nosotros también no nos unamos y no nos unamos en el sacrificio de redentor de Cristo, en ese acto voluntario del hombre que se une a la pasión de Cristo. Por eso qué importante es esta expresión, ¿no? Aceptación de los sufrimientos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y añade también que otra forma de ejercer nuestra penitencia es padecer la persecución a causa de la justicia. Jesús dijo, bienaventurados cuando os persigan, ¿no? Por causa de la justicia. Pero el caso es que esto nos cuesta más todavía. Nos cuesta más porque una cosa es aceptar el sufrimiento, que de alguna manera pues, es impersonal, ¿no? Es decir, pues el sufrimiento de un cáncer, el sufrimiento de una determinada enfermedad, pues como no nos lo inflige ninguna persona concreta, sino que es la naturaleza, ¿no? Pues la que ha enfermado, etcétera, pues hombre, pues uno le cuesta mucho, ciertamente, le cuesta aceptar su cruz, pero tiene en ello menos dificultad que aceptar también la persecución, porque en ello hay detrás unas voluntades, unas personas concretas, que son las que están ejerciendo, ¿no? Pues esa persecución. Entonces todavía nos rebelamos más, en este caso que en el anterior. Yo diría que suele ser, a la hora de aceptar nuestras cruces, nuestros sufrimientos, suele ser más difícil aceptar el sufrimiento psíquico que el físico. Porque bueno, si el físico es duro aceptarlo, ciertamente, es duro aceptar, por ejemplo, la falta de salud, pero todavía es más duro aceptarla cuando se trata de un sufrimiento psíquico que físico, cuando se trata de una depresión, cuando se trata de una enfermedad mental, etcétera. Es más duro, porque parece que resulta más humillante, parece que hay una especie de sospecha de que esta persona todavía tiene que soportar la humillación de que parece que él tiene una complicidad en esa enfermedad, es cierto. A veces se sospecha, ¿no? Se sospecha del enfermo psíquico o psiquiátrico, y todavía es una cruz muchas veces más dura que la física. Pero todavía suele ser una cruz que nos cueste más la cruz de las persecuciones, la cruz de las calumnias, la cruz de las insidias, etcétera, porque claro, entonces hay todavía ya la sospecha hacia que alguien está pensando mal de nosotros. Bueno, pues entonces ya es que no es que sea sospecha, es que es evidencia, ¿no? Que alguien está montando una especie de conspiración contra nosotros, y entonces se revela más nuestro amor propio, se revela más. Pero sin embargo, fijaros bien, forma parte también de la cruz, de la cruz que está predicha por el Señor. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Si al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
sea, que es que el Señor mismo nos lo predijo, ¿no? Que hay un cierto grado, o un gran grado, ¿no? de incomprensión, etcétera, que forma parte de la providencia, forma parte del camino de santificación. La historia de la vida de los santos, ¿no? El conocimiento de los santos ayuda mucho a esto. Porque el caso es que no ha habido santo al que no le hayan, en torno al cual no haya habido calumnias, incomprensiones, persecuciones. Es que yo creo que es un instrumento que en la providencia de Dios se convierte en purificación muy importante para nosotros. Un instrumento muy importante. El Señor, en su omnipotencia, es capaz de servirse del pecado de los demás. El pecado, digo, porque muchas veces son envidias. Envidias, que la envidia, pues como se dice popularmente, ¿no? La envidia es muy mala. Pues claro que es muy mala, ¿eh? Las envidias, etcétera. Pero tampoco hay que pensar únicamente en términos de maldad, ¿eh? Cuando recibimos persecuciones. Que Jesús mismo dice en el Evangelio, llegará un día en el que los que os persiguen pensarán que dan gloria a Dios. Eso también lo dice Jesús en el Evangelio. Es decir, que no hay por qué estar pensando en que el que te persigue es malo y está pecando. Pues igual no, fíjate. Igual no. Igual el que te persigue y el que te levanta una calumnia y el que tal y que cual, todavía igual encima, pues es posible que él no tenga conciencia de que está siendo un instrumento. Es que igual no es consciente. Con lo cual todavía pues no debes de estarte como buscando una especie de desahogo diciendo los malos me persiguen. No, porque es que igual no son malos. Igual pues es que no hay tal maldad. Sencillamente hay un cúmulo de incomprensiones, de malentendidos, que en la vida a veces se montan unos malentendidos y se lían las cosas de una manera que se montan unas persecuciones así sin ton ni son, sin ton ni son, pero lo importante es que el Señor, lo importante no es tanto las causas. Nosotros a veces queremos destripar las causas, ¿no? Y esto por qué, y esto tal. Al Señor le importa más el para qué que el por qué. El para qué me refiero al que tú recibas esas persecuciones y esas incomprensiones para tu purificación, para tu humildad, para que, pues sí, Señor. Olvídate tanto del por qué, de si son culpables, si ellos son conscientes de lo que dicen, es mentira, no es mentira. Olvídate de eso, si es que eso a ti no es lo que más te importa. Lo que más nos importa a nosotros es el para qué, para tu purificación, etc. Muchos santos, como decía, han vivido episodios en su vida, pues verdaderamente, por ejemplo, ha habido varios santos que incluso han sido perseguidos, fijaros bien, hasta por sus propios hijos. Hijos me refiero, pues que igual han fundado una congregación religiosa y sus propios hijos en un momento determinado se han rebelado contra aquel que fundó una obra determinada y han tenido que vivir la humillación de ser perseguidos desde dentro de la congregación religiosa que fundaron, etcétera. Estoy pensando ahora en la vida del Padre Pío, ¿no? Del cual tantas veces pues, os he hablado. Pues uno lee la vida del Padre Pío y es que es impresionante el mundo el grado de persecución, de incomprensión que tuvo en su entorno por parte de su propia orden religiosa, por parte del obispo del lugar, por parte de tal, pero bueno, pero ¿es posible que se líen las cosas tanto? Pues sí, muchas veces se lían, así se lían, ¿no? Y lo impresionante pues era que el Padre Pío, él no se rebelaba, sino que él pronunciaba su particular lo acepto. Y fijaros bien que algunos devotos del Padre Pío, algunos devotos y seguidores suyos, por un pretendido amor, ¿no?, hacia el Padre Pío, sí que se defendían, sí que hacia las personas que calumniaban al Padre Pío, pues organizaban y se defendían y escribían cartas en los periódicos, pues rebatiendo calumnias, y el Padre Pío nunca les aprobó esa defensa. El Padre Pío sencillamente decía callar y orar. Callar y orar. Eso únicamente lo saben hacer los santos, ¿no? Los que no lo somos, pues nos ponemos a la defensiva, ¿no? Pues el Padre Pío decía callar y orar. No necesito que me defendáis. Decía eso a sus seguidores. Yo no necesito que me defendáis. Mi Padre del cielo, como dice Jesús en
en Gesemaní, mi Padre del cielo podía haber puesto una legión de ángeles para defenderme en este momento y no la ha puesto. Luego vosotros no estáis aquí entrando al trapo, ¿no? Entrando al trapo de esas discusiones y de incomprensiones, de una calumnia, yo la respondo y vuelvo a responderla. Los santos respondieron a las persecuciones así, respondieron con un callar y orar y ofrecer. Eso es impresionante, ¿no? Pero creo que es el testimonio, ¿no? El testimonio de decir, pues, primero hay que asumir las persecuciones en esta vida, las incomprensiones. No hay buen camino que no tenga incomprensiones. No hay buen camino, es que no lo hay. Es que allí donde hay una obra de Dios, tarde o temprano vendrán las persecuciones. Seguro que vienen las persecuciones. En todo aquello que da fruto, vienen las persecuciones. Por ejemplo, permitidme un caso concreto, Radio María, pues que es un instrumento concreto de Dios, que muchos de vosotros dais testimonio cuando hacéis vuestras llamadas, pues que Radio María pues os acompaña en vuestro día a día, que hace un bien espiritual, etcétera, y os ha hecho mucho bien en vuestra vida interior. ¿Qué os jugáis, como se dice popularmente, que también existirán persecuciones contra Radio María? Seguro, segurísimo. En todo aquello que es un instrumento de Dios, que es eficaz, que va por el buen camino, vendrá la persecución, que os lo digo yo. Y también llegará ese momento en que Radio María sea perseguida, sea incomprendida. Sí, Señor, eso ocurrirá, porque forma parte de la cruz de Cristo. En todo aquello donde hay fidelidad a Jesucristo, viene la persecución. Eso es seguro, además, ¿no? Y no tenemos que escandalizarnos de ello. Sencillamente, cuando llegue el momento en nuestra vida de la persecución, de la calumnia, no es bueno que nos desahoguemos pues con la maldad concreta con la que nos están persiguiendo. Mira, déjate de buscar malos. Aquí lo importante es que con sencillez y con humildad pidamos luz al Espíritu Santo para ver cómo vivir ese momento y pronunciemos un acepto y ofrezco. Lo acepto y lo ofrezco. Luego, por supuesto, pues también a la hora de defenderse o no defenderse de una calumnia, un tal o un cual, bueno, pues no es lo mismo que el que renuncie a la autodefensa sea una persona concreta, que al fin y al cabo ella es única responsable de sí misma, que cuando, por ejemplo, pues el perseguido pues es de alguna manera una institución, pues igual tiene el deber, el derecho y el deber de ejercer también una autodefensa, porque eso es distinto. No es lo mismo que una persona en concreta, como el Padre Pío, pues fuese calumniada y ella renunciase a la autodefensa, que si, por ejemplo, pues es calumniado pues una institución concreta, bien, tendrá y deberá, ¿no? Y tendrá obligación concreta también de dar una explicación frente a una calumnia. Bueno, bien, pero eso es distinto ya. Pero lo importante es que, sea de una manera o de otra, todo el mundo pronunciemos un lo acepto y lo ofrezco. Lo acepto y lo ofrezco porque nada de lo que ocurre es ajeno a la providencia de Dios que nos purifica. Las persecuciones nos están ayudando a entender que la gloria no está en esta vida, sino que está en la vida eterna. Que cuando una cosa va bien y viene la persecución, pues nos está recordando que no tenemos que poner el corazón en la perfección en esta vida. No tenemos que poner la ilusión definitiva en esta vida, porque todo lo que está en esta vida está sometido pues a la imperfección, al pecado del hombre, y que nuestro corazón tiene que estar puesto únicamente en Dios. Por eso también la persecución y la incomprensión, en el fondo, es una llamada a no apegarnos, a no apegarte a esta vida, a no poner el corazón en ella, a no poner el corazón en lo que es pasajero, a no poner el corazón ni siquiera, fíjate bien, en las obras buenas que haces, hacerlas como si no las hicieses, poniéndolas en manos de Dios en última instancia, para que nunca te apropies de ellas o te envanezcas, no sé, como si tú hubieses sentido el orgullo de haberlas hecho. Pues mira, pues resulta que haces una obra buena y no te entienden, y te critican, y te calumnian. Pues bueno, también el Señor quiere que tú vivas esas incomprensiones
las vivas como una manera de desposeer, de no poseerlas. Decir, Señor, yo lo he hecho por ti, que ahora me entienden mal. Bueno, pues no me importa, aunque me duele, pero te ofrezco la obra que hice por tu gloria, aunque ahora yo sea mal entendido por parte de los hombres, aunque sea mal juzgado por ellos. Yo lo he hecho por ti y no dejaré de hacerlo por no ser reconocido. No dejaré de hacerlo por el hecho de ser malinterpretado. Lo hice por ti, no lo hice por los aplausos, y no voy a dejarlo de hacer por ti ahora que en vez de aplaudirme me calumnian. Por lo tanto, también las persecuciones suelen ser una purificación muy buena de la intencionalidad con la que hacemos las cosas. No sería bueno que, como resulta que alguien hacía el bien, ¿no? Pues, y ahora resulta que le han empezado a calumniar, a interpretar mal, y ya deja de hacerlo. Fíjate, si yo estaba haciendo una cosa buena y ahora me empiezan a decir esto, pues dejo de hacerlo. Pues muy mal. Pues muy mal, porque entonces resulta que claro, pues que no has entendido que eso era una ocasión de purificarte, de purificar tu intencionalidad. Tú sigue haciendo el bien aunque seas malentendido, aunque seas incomprendido. No dejes de hacerlo por el juicio de los hombres. Tú haz las cosas solo para gloria de Dios. O sea que es que ha formado parte de toda la vida, de todas las historias. No hay un santo que en su vida no haya tenido persecuciones e incomprensiones. No lo hay, no lo hay. No hay cristiano tampoco, ¿eh? No me refiero únicamente a los santos, si es que esto, a los santos canonizados. No, cualquier cristiano que haya querido vivir fielmente ha tenido un grado de incomprensión y de persecución en su vida. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1436, que como ya estaba tratado pues, ampliamente, yo creo que en el apartado que hablamos de la Eucaristía, en los frutos de la comunión, etcétera, pues no hace falta insistir tanto en él, pero sí lo voy a leer y hacemos un breve recordatorio. Eucaristía y penitencia, dice. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo, que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortalecidos los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de los pecados o de pecados mortales. Bien, digo que habíamos hablado, cuando hablamos de la Eucaristía, de que también el sacramento de la Eucaristía es fuente de purificación, de penitencia. La Eucaristía es fuente de perdón de los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales. Es verdad que se nos pide comulgar en gracia de Dios, estar limpios de pecados graves, de pecados mortales, para poder comulgar. Pero al mismo tiempo, sin que sea contradictorio, la comunión nos purifica de los pecados veniales. No así de los pecados mortales, pero sí nos purifica de los pecados veniales y nos preserva, nos da fuerza, nos fortalece para no caer en más pecados, sean en veniales o en mortales. Nos preserva, nos fortalece para ello. Voy a leer uno de los puntos que en su momento es el 1394, en el que principalmente se concentraba esta doctrina. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Es decir, que la Eucaristía lo que hace es aumentar el amor, hace que el amor sea más vivo. Comulgar bien es aumentar nuestros lazos de amistad profunda con Jesucristo. Bien, pues una vez que ha aumentado el amor, ha disminuido, es decir, los pecados veniales han quedado disminuidos o incluso borrados. Porque es que no olvidemos que el pecado es un debilitamiento de la amistad.
Bueno, pues si la Eucaristía es un aumento de la amistad, pues entonces por sentido común entendemos que comulgar bien es debilitar el pecado. Si la Eucaristía aumenta el amor, pues el pecado que consistía en un debilitamiento del amor ha ido perdiendo terreno. Y entonces se nos ofrecía aquí una cita de un santo, San Fulgencio de Ruspe, que dice: porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para Él, y llenos de caridad, muertos para el pecado, vivamos para Dios. Pues como veis es un texto de la mística cristiana, ¿no? Uno vive crucificado para este mundo y vivo para Dios. Eso es lo que hace la Eucaristía. Comulgar bien es vivir para Dios y morir para los lazos, para crucificar lo que hay de pecado en nuestra vida, de desorden en nuestra vida, queda crucificado y vivimos por el amor, que el motor de nuestra vida sea el amor. Eso es lo que debe de procurar en nosotros el sacramento de la Eucaristía. Yo la conclusión que me gustaría que extrajésemos de aquí, ¿no?, es que fijémonos que los sacramentos no son una especie de actos, actos mágicos que están como sobreañadidos a nuestra vida. No, los sacramentos están unidos al día a día, al ejercicio, al ejercicio diario de los aconteceres de nuestra vida. Es decir, nos purificamos al mismo tiempo por los sacramentos que por la vivencia concreta de las circunstancias de nuestra vida que son vividas conforme a los designios de Dios. O sea, fijaros cómo puede llamar la atención que en este capítulo que estamos comentando ahora, ¿no?, de diversas formas de penitencia en la vida cristiana, y podría llamar la atención que aquí se mezcla lo natural y lo sobrenatural. Es decir, que al mismo tiempo se mezcla lo de aceptar la enfermedad, dar limosna al pobre, comulgar y hacer que tu comunión venza tus pecados, confesarte de tal. O sea, fijaros bien que aquí se mezclan los sacramentos con las obras y con la aceptación de tu enfermedad, con la calumnia del vecino, es que es curioso. Todo esto está mezclado, ¿no?, a la hora de decir formas de penitencia, y te ponen también sacramentos y situaciones concretas de tu vida, todo se mezcla. Y es que es bueno que veamos que esto es así. Porque la vida espiritual no es una vida distinta, ni distante, ni diferente de nuestra vida diaria. O sea, sería un error muy grande pensar que una es la vida diaria, uno es mi trabajo, uno es mi estudio, uno es mi enfermedad, uno es mi salud, y luego vienen los sacramentos. No, los sacramentos vienen, para que estén bien celebrados, vienen a conectar con ese proceso concreto de vivir todo en Cristo. Vivir en Cristo mi relación con mis vecinos, vivir en Cristo mi estudio, vivir en Cristo mi salud, mi enfermedad. Esto creo que es lo hermoso de este capítulo que estamos explicando, en el que vemos que no sería correcto hacer una especie de frontera divisoria entre las cuestiones mundanas y las cuestiones espirituales o sobrenaturales. No, las cuestiones naturales, no señor, todo forma parte del camino de Dios para nuestra conversión. Todos son instrumentos de penitencia, desde la comunión hasta la aceptación de la calumnia del vecino, desde el sacramento de la penitencia hasta la ayuda a un pobre concreto, pues a un vecino que está solo que nadie visita, y yo voy a dedicarle tiempo para
para escucharle, pues porque no tiene nadie que le escuche. Todo forma parte del mismo camino, ¿eh? Integrando lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, lo corriente y lo extraordinario. Todo ello forma parte de una única vida espiritual. Creo que esto es lo hermoso, lo que se está aquí explicando. Bien, lo dejamos aquí, en el punto 1436. Continuaremos mañana a partir del punto siguiente. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.